¿De qué estamos hechos? Javier Solís nos dice que somos sombras nada más. La física nos dice que somos casi sombras nada más. El espacio entre nuestros átomos nos revela que prácticamente somos vacío. Y en medio de la investigación de estas partículas nos encontramos con los neutrinos, que son fantasmales, casi sombras nada más, y que sin embargo nos revelan, pueden ser clave de cómo se forma la estructura de la materia y el universo. De ello conversaremos con el físico mexicano Alfredo Aranda a continuación aquí en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos a la Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, que en esta ocasión nos habla de algo muy extraño. Estamos hechos prácticamente de casi nada y sin embargo aquí estamos. Así es, Pepe. Mira, casi desapareces. Casi somos fantasmas, pero con cuerpo, con un poquito de masa. Tú tienes una imagen que ilustra perfectamente eso. Sí, fíjate, pensemos que tenemos unos lentes hipotéticos para apreciar el nivel de partículas subatómicas. La imagen que tendríamos estaría dominada por un espacio casi vacío, una pura nada rociada de partículas diminutas e impensables. Los electrones alrededor de los núcleos del átomo están separados de ellos por distancias cientos de miles de veces mayores que su propio tamaño. El físico Arthur Eddington decía que desde esta perspectiva, nuestros cuerpos están dominados por el vacío. Así, Javier Solís tenía razón. Somos sombras nada más. La paradoja es que los neutrinos, las partículas que ya de por sí son casi nada, que se consideraba que no tenían masa, resulta que tienen un poquito de ella. Es fascinante la historia detectivesca de cómo se investigaron estas misteriosas propiedades de los neutrinos. Pepe Gordon conversó con un gran experto en investigación de estas partículas, el físico Alfredo Aranda de la Universidad de Colima, quien participa en el laboratorio del Fermilab en Chicago, en uno de los proyectos internacionales más importantes que parecen ser clave para entender la conformación del universo. Alfredo Aranda, Fefo, muchas gracias por esta entrevista para La Oveja Eléctrica desde Fermilab, el laboratorio que está haciendo exploración en aceleradores de partículas y nuevos experimentos sobre neutrinos en las afueras de Chicago. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, José, a tu equipo, y pues aquí estamos para platicar un poquito. Sí, y para hablar de la física de neutrinos y cómo es que te apasionas por entender estas elusivas partículas y qué nos pueden revelar sobre nuestro universo. Es una tema muy interesante. Lo que yo te diría con respecto a los neutrinos es que desde que yo empecé a estudiar la licenciatura en física, por cuestiones de gusto, que muchas veces es difícil explicar porque me empezó a interesar la física que llamamos fundamental. La que trata de alguna manera de dar respuesta a preguntas de dónde somos, de qué estamos hechos, por qué estamos aquí, ese tipo de preguntas. Cuando me doy cuenta de que la física intenta irse a tratar de discutir esos temas, me empieza a llamar la atención. Que estaban antes en el terreno de la filosofía. Desde luego, la filosofía natural fue la predecesora de la ciencia contemporánea. Son preguntas universales incluso antes de la filosofía. Se llaman universales porque seres humanos de cualquier parte del planeta nos hemos hecho esas preguntas. Entonces, el saber que había alguien dentro de la ciencia, en este caso la física, que como que le daba por ahí, me llamó mucho la atención y así llegué a lo que llamamos física de partículas, que es un nombre que quiere decir muchas cosas, pero yo lo resumiría en que trata de contestar, de investigar, de explorar cuáles son los elementos básicos que se requirieron para tener el universo que tenemos. Y los neutrinos, como su nombre lo indica, neutros y pequeños, es el diminutivo italiano, tienen una masa muy pequeña. Además de eso, tienen otras características relacionadas en su interacción que los hace importantes en varios escenarios. Está el escenario experimental, que es
cómo detectar estas cosas que son tan difíciles de interaccionar, Que casi no tienen masa. que casi no tienen masa, que de hecho durante mucho tiempo pensamos y supusimos así matemáticamente que no tenían masa, construimos nuestras teorías suponiendo que no tenían masa, y luego empezamos, cuando logramos descubrirlos, detectarlos, empezamos a ver que había ahí unas cositas raras en lo que observábamos y resultó ser masa, Sí. pequeñísima. Y bueno, aparte de eso, son súper abundantes, juegan un rol importante, un papel importante en la evolución del universo. Constantemente nos están atravesando, son producidos por todo lo que tenga que ver con radioactividad, el sol, un plátano, el potasio que tenemos en nuestros huesos, obviamente el mismo planeta produce neutrinos porque tiene elementos radioactivos en su corteza y en el centro, y desde luego las estrellas. Todos los fenómenos astrofísicos, digamos, violentos, en donde suceden explosiones por muerte de estrellas relacionados a eso, producen neutrinos. Y también en el Big Bang, en la época de la gran explosión, también se produjeron una cantidad inmensa de neutrinos que siguen presentes en el universo y que nos pueden dar información valiosísima, pues para tratar de entender esos procesos, ¿no? Que cada vez sabemos más, pero en la ciencia sucede algo maravilloso. Cada día sabemos más que el día anterior y eso abre nuevos misterios. Entonces es muy padre cuando uno se dedica a la ciencia porque nunca se va a quedar sin chamba. Más adelante, el físico Alfredo Aranda nos hablará de un misterio en la investigación de los neutrinos que resultó en una sorpresa. Estas partículas eran fantasmas con un poquito de masa, no sombras nada más. Mientras tanto, vamos a las sorpresas que nos da la tecnología con nuestra querida Aura López y sus lentes cuadrados que nos dejan con el ojo cuadrado. Querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, y con una novedad que nos traes muy interesante que tiene que ver con robots, pero también con capacidad de los robots de ser constructores y al mismo tiempo imprimir. Así es, Pepe. Justamente el MIT desarrolló un robot para que pueda crear espacios arquitectónicos. Tiene 2 brazos robóticos. Uno de esos brazos es para labores más fuertes o más gruesas y el otro es el que logra mezclar, hacer la mezcla como de una especie de poliuretano líquido que cuando se endurece se hace como foam, como material foam. ¿Qué es lo que sucede? Como espuma. Como espuma. Previamente le cargaron el software de lo que tiene que construir y él dice, ok, ya tengo la mezcla y empieza a mover su brazo en círculos. En este caso hace un círculo con un diámetro de 15 metros y 4 metros de altura y va haciendo capa por capa. Aquí es donde se parece a las impresoras 3D. La diferencia un poco es que entre esas capas deja un espacio para después ponerle tierra u otro tipo de material para que la construcción sea pues más fuerte o más resistente. Y algo pues novedoso es que al final no solamente usa este tipo de material, sino que también puede usar hielo para hacer en otro ambiente otro tipo de espacios. Pues como siempre, la tecnología nos deja con el ojo cuadrado, querida Aura. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el físico mexicano Alfredo Aranda sobre fantasmas que tienen un poquito de masa, los neutrinos, que parecen ser clave para entender el universo. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos investigando de qué estamos hechos. Y resulta que somos casi nada, pero pues es una nada inteligente que le hace sus preguntitas al universo. Y entre esas preguntitas destacan las que hacen los físicos sobre las propiedades fantasmales de los neutrinos. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se debían de detectar 100,000 millones de neutrinos que se suponían sin masa, solo se detectaba una tercera parte? ¿Por qué no salían las cuentas? Pepe Gordon conversa con el físico mexicano Alfredo Aranda de la Universidad de Colima sobre cómo la ciencia resolvió este enigma. Oye, y en este marco, entonces, se empezaron a descubrir elementos o zonas sobre lo que quieren decir los neutrinos que
que chocaban con los modelos que tú estudiabas. Uno de ellos muy interesante que tiene que ver con el premio Nobel que obtienen algunos científicos, está relacionado con lo que le llaman oscilaciones de los neutrinos. Háblanos de este fenómeno extraño de estos neutrinos y de qué nos va a ayudar estudiarlos para entender los secretos y misterios del universo. Efectivamente, es uno de los temas de pertinencia actual lo de las oscilaciones. Entonces voy a tratar de elaborar un poco. Hace unos segundos dije que durante mucho tiempo pensábamos que los neutrinos no tenían masa. Nos atraviesan, de hecho. Nos atraviesan constantemente. Al no tener masa, hacíamos todos nuestros cálculos matemáticos y decíamos, por ejemplo, voy a dar números de ejemplo, no son números exactos. Hacíamos un cálculo y decíamos, bueno, como ya entendemos cómo se genera la energía en el Sol, con reacciones termonucleares, y los neutrinos no tienen masa, cada segundo deben de venir del Sol 100,000 millones de neutrinos. Ahora voy a poner un detector en la Tierra para tratar de ver esos neutrinos. Estoy haciendo una historia de décadas en algunos segundos. Sí. Construimos un detector muy sofisticado durante muchos años y decíamos que teníamos que detectar 100,000 millones y detectábamos una tercera parte. Y entonces nos rascábamos la cabeza. Decíamos, aquí puede haber al menos 2 errores. Puede ser que en nuestro cálculo lo hayamos hecho incorrectamente, que el Sol en realidad no está produciendo esos 100,000 millones. O me pude haber equivocado en el aparato que construí y que no es tan bueno como yo pienso que lo construí. Entonces, ¿qué hago? Pues los físicos teóricos, los físicos que se encargaban de tratar de entender la física nuclear y del Sol, se pusieron a rehacer sus cálculos, a tratar de mejorarlos, y el grupo de físicos y físicas experimentales dijeron, hagamos otro detector para contrastar. Se fueron, pasaron algunos años, los cálculos regresaron igual, con 100,000 millones, pusieron el nuevo detector y siguieron detectando un tercio. Y entonces, otra vez a rascarse la cabeza. ¿Qué está pasando? Ya no es un problema ni de la teoría ni del detector. Entonces, lo que surgió fue de que el problema estaba no en los cálculos que se estaban haciendo, sino en que se había tomado al neutrino como una partícula sin masa. ¿Por qué? Porque resulta que los neutrinos, al tener masa, y hay 3 neutrinos, el neutrino electrón, que comentaba hace rato con un muy buen amigo, de que los físicos somos como poetas frustrados. Entonces, como hay 3 leptones, el electrón, el muón y el tau, y cada uno de ellos trae su neutrino, el nombre que se nos ocurrió fue neutrino electrón, neutrino muón y neutrino tau, así de originales, ¿no? Ajá. Como hay 3 de ellos, al tener masa, estas partículas tienen la propiedad, aunque sea, mientras no sea 0, exacto, no importa qué tan pequeña sea, estas partículas tienen la propiedad de que al ir viajando, al irse trasladando, pueden cambiar de, yo le llamo personalidad. Un neutrino electrón puede de repente decidir ponerse el traje de neutrino muón. Y eso lo podemos calcular y depende de que tengan masa. Y eso se le llama oscilaciones, pero no tienen que ver con sonidos ni con lo que nosotros pensamos, sino son de probabilidades de que se transforme en otra cosa. Exactamente, es la probabilidad de que se ponga o no el disfraz de electrón o de muón o de tau. Los neutrinos se disfrazan, oscilan con una masa diminuta y en ese cambio de piel, como diría Carlos Fuentes, solo nos llega un tercio de los neutrinos que originalmente deberíamos detectar. Después del corte, hablaremos de cómo es que los neutrinos podrían ser clave para inclinar la balanza en favor de la materia en vez de la antimateria. Mientras tanto, nuestro querido hacker de cabecera, la Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos hablará de cómo los virus oscilan de una manera distinta y se disfrazan de caballos de Troya para hacer que nuestra información se vuelva casi nada. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Fíjate que Carlos Monsiváis decía que o ya no entiendo lo que está pasando o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. Y esto quiere decir que nos estamos volviendo obsoletos. ¿Tú eres obsoleto ya en términos de programación, de cómputo? Mira, Pepe, yo creo que sí. Sí, yo creo
que sí. Lo que ha pasado en los últimos años es que se viene una revolución de redes neuronales. Todo aquel que no haga redes neuronales está obsoleto. Explícanos rápidamente qué quiere decir programar en términos de redes neuronales. Ok, una red neuronal lo que busca es que a partir de una serie de entradas de datos, ¿sí? Cuando se llega a un umbral X que yo defino a través de una función o de alguna cosa, se dispara como en una neurona, se dispara un evento. Y entonces la suma de los eventos definen un resultado. Reciben muchos datos y terminan disparando y llegando a conclusiones. Es un problema en términos reales resolver una red neuronal porque sabemos cómo funciona, pero no podemos ver lo que está haciendo. Hay un programa, una red neuronal, que muchos videos de YouTube de gente hablando, vieron lo que decían, tomaron el tono de voz y vieron qué tipo de persona era, si era obesa, si era delgada, qué características tenía esa persona. Y ahora lo que tienen es un programa que uno habla y el sistema le dice, tú eres más o menos gordo o flaco, decir de 1,90 o de 1,60 o qué sé yo. Y eso se encontró con una red neuronal, ¿sí? Y se tardaron 500 horas en resolverlo, ¿no? Pero la verdad, apasionante, y lo que me doy cuenta es que aunque tú piensas que estás obsoleto, el entendimiento que nos acabas de ofrecer el día de hoy nos plantea que por lo menos sí estás consciente del rumbo que están tomando las cosas. Eso sí, solo falta que me aplique. Pues como siempre, querido Morza, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Después del corte seguiremos conversando con el físico Alfredo Aranda sobre los misterios de los neutrinos y de la formación de la materia en el universo. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, que hoy se pone su cachucha de filósofa, que de mano de la ciencia se pregunta de qué estamos hechos y nos dice con cierto humor que no somos nada, o más bien que somos casi nada. Pepe Gordon conversa con el físico Alfredo Aranda de la Universidad de Colima, quien forma parte del destacado equipo mexicano que colabora en el laboratorio del Fermilab en Chicago, en el proyecto de vanguardia llamado DUNE, por sus siglas en inglés, el experimento de neutrino subterráneo profundo que está tratando de dilucidar cómo se rompió la simetría del universo para crear la materia. Una pregunta que antes se movía solo en el terreno de la filosofía y que hoy se investiga en la ciencia. Háblanos, pues, de la importancia de este experimento que se está llevando a cabo aquí en Fermilab, en Chicago, a las afueras de Chicago, que se llama el experimento de neutrino subterráneo profundo. ¿De qué se trata y cómo vamos a poder detectar mejor los neutrinos y qué paisajes del universo y de la naturaleza nos pueden abrir? Cómo no, con mucho gusto. Además de que lo hago con muchísimo gusto porque es algo en lo que estamos involucrados en México, varias instituciones, Colima, una de ellas. La Universidad de Colima. La Universidad de Guanajuato, el CIMBESTAB, probablemente pronto la UNAM, y esperamos que más colegas de México se puedan unir a esta empresa científica, esta gran idea. Fermilab es un acelerador, tiene un acelerador de protones. Un complejo de aceleradores de partículas. Así es, impresionante, que ya tiene muchos años en funcionamiento. Antes de esta fase de DUNE, que son las siglas de lo que tú experimento dijiste, de ¿no? neutrinos. Sí. Exactamente, DUNE. Sí. Antes de DUNE, Fermilab chocaba protones y antiprotones para estudiar también buscando el Higgs, que eventualmente se encontró en el CERN, pero aquí se descubrió el top quark. Muchas cosas han sucedido aquí y también ha habido muchos mexicanos participando en esas épocas en Fermilab. En esta nueva época del Fermilab, Estados Unidos, junto con apoyo de la comunidad internacional, decidieron enfocarse a la física de neutrinos para los siguientes 20-30 años. Utilizando el acelerador de Fermilab, la intención es producir un haz de neutrinos, chorro, torrente, Sí. también le llamamos haz, el más nutrido que pueda existir, hecho por el ser humano, y con una cierta energía muy característica. ¿Qué parte del acelerador de partículas que está presente aquí en Fermilab en Chicago? Sí, exactamente.
Y entonces la idea es de que ese chorro de protones, ese haz de protones, llega y le pega a un blanco que es de grafito, se producen un montón de partículas que son compuestas, que no son de las que creemos son fundamentales, como el pión, el caón, que quizás sean nombres nuevos para quien nos escucha, pero les recomiendo que los investiguen, son bonitos, que viven poco tiempo y luego decaen, y al final terminamos con un montón de neutrinos yendo hacia allá, ¿no? Así es. Un montón, así. No colimados, pero todos hacia allá. Sí, ¿no? sí. Entonces, ahora lo que hacemos es, ese hacia allá lo metemos a la Tierra, que los neutrinos atraviesan todo, y 1400 kilómetros en aquella dirección abajo en la Tierra está una mina en South Dakota, que está a 1300 metros de profundidad, un poquito menos de una milla estadounidense. Bueno, pues en esa mina se van a construir varios detectores. Acá van a ser como piscinas rectangulares. De argón enormes, líquido. Y en lugar de agua van a poner argón líquido. ¿Para qué? Para que los neutrinos controlados, no los que vienen del Sol ni los de la atmósfera, Los que se crean que se crean aquí, que se puede desde manipular Fermilab. la energía, la intensidad, los mandemos para allá y los estudiemos para medir con muchísima mayor precisión algunos de los parámetros que nos hablan de las oscilaciones, como por ejemplo uno muy importante que se llama el parámetro de violación de CP. Otra vez, un nombre medio oscuro, seco, pero en realidad es maravilloso lo que está detrás de él. Violación de CP. CP la C es por conjugación de carga, que significa la simetría de cambiar una partícula por su antipartícula. Y la P, la simetría de paridad, que es como cuando te ves en un espejo y tu mano derecha se convirtió en la izquierda. Son simetrías y violaciones de que se violan esas simetrías en la naturaleza. Queremos ver si eso sucede con los neutrinos. Porque si hay esa relación. sería clave para entender cómo se da la preeminencia de la materia en vez de antimateria en el universo. Le diste del clavo. O sea, si nosotros logramos medir eso y ver que está presente en los neutrinos, nos va a abrir una ventana más de información para tratar de atacar ese problema al cual acabas de aludir, el de por qué hay materia y no antimateria en el universo. Pues Fefo, de verdad te agradecemos mucho Muchas gracias. esta conversación para la Oveja Eléctrica, tu trabajo y la idea de que este conocimiento pueda ser compartido porque puede despertar tal vez la llamita que tú tienes en tu interior en otras tantas mentes que también están tratando de sondear el universo, de descubrir de qué estamos hechos, de descubrir el asombro que implica investigar la naturaleza. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, a tu equipo y la oportunidad de platicar. En el principio era la simetría, y la balanza entre materia y antimateria se inclinó a favor de la materia. Los neutrinos podrían ser la pluma que derrumbó al camello en esta apasionante historia de las primeras partículas del universo. El físico mexicano Alfredo Aranda forma parte de la investigación de este fascinante relato contemporáneo del cosmos que nos invita al asombro y a una reflexión que es de todos y para todos. Pasamos ahora a los relatos que nos deja el ojo de la poesía en las imágenes que nos da la ventana de la ciencia con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, encantados de darnos cita en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica. Es un gustazo, Pepe. Y en esta noche cósmica, ¿qué podría aparecer por aquí? No, en pues, este escenario. ¿Cómo fíjate. ves? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Te acordarás de un programa que pasaba en la televisión cuando éramos chavitos que se llamaba Mi Marciano Favorito? Por supuesto. Bueno, creo que había una fantasía entre los chavitos entonces de que un marciano estaba medio chiflado y andaba por el mundo con unas como antenitas verdes, ¿no? Y yo creo que estábamos muy lejos de un conocimiento más puntual.
la ciencia ha avanzado tanto que realmente estamos cerca de encontrar imágenes e información mucho más precisa como las que veremos hoy, y para decirlo en un lenguaje televisivo, son imágenes que apantallan. Pues vamos a verlas. El rover Mars 2020 de la NASA aterrizará en el cráter Jezero en Marte en febrero de 2021. Después de 5 años recopilando datos y visualizando la superficie de Marte a través de distintos simuladores, finalmente se ha optado por el cráter Jezero, donde la importante misión espacial planea aterrizar. Para llegar a esta decisión se han descartado más de 60 sitios diferentes. El sitio se encuentra en una zona científicamente valiosa. Formado hace 3.600 millones de años, el lugar es rico en sedimentos arcillosos y se trata de un sitio propicio para la búsqueda de elementos orgánicos, aunque resulte poco probable que la oveja, por más eléctrica que sea, quiera en estos momentos pastar por allí. Los misterios de las imágenes que alumbra la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona y los misterios casi fantasmales del universo que hemos tocado el día de hoy aquí en La Oveja Eléctrica. Y ahora vámonos a los cantos cuánticos de Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, fíjate que es un placer encontrarnos aquí Igual, en el espacio de La Oveja Eléctrica, que debería de ser un vacío, porque realmente cuando la física nos dice que somos unas pequeñas polvitas, pequeños puntitos en medio de un vacío inmenso, pues ¿qué somos, mi Fer? Pero el vacío yo también lo siento dentro de mí. No sé si es porque no desayuné antes de venir a grabar, Pepe, pero siento un profundo vacío. Igual ahorita nos vamos por unos tacos porque sí está... Siento un vacío en el corazón, siento un vacío en mi interior, siento el estómago vacío, siento este vacío y no me río, siento un vacío entre los dos, siento un vacío existencial, siento en mi alma un vacío, siento este vacío y no me río, siento un vacío en mi mente, siento un vacío insistente y de la materia no me fío. Siento que estoy lleno de vacío, 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 vacío. Y a pesar de este vacío, somos una nada inteligente que nos volveremos a encontrar próximamente en la nueva misión de La Oveja Eléctrica. Vacío.